Bienvenidas un día más a otro tutorial, en este caso de Inventor. Hoy vamos a dibujar un conjunto, concretamente este conjunto que veis aquí, ¿de acuerdo? Es una rueda de corte y tiene una serie de elementos. Aquí estamos usando el programa PureRef, ¿vale? Os dejaré el link en la descripción, es un programa muy útil, se puede descargar de forma gratuita, es un proyecto independiente y si quieres darle dinero, pues perfecto, ¿de acuerdo? Yo lo uso un montón, es muy útil. Aquí solamente con control pegar hemos pegado todos estos elementos que son los que vamos a dibujar y podemos navegar a través de ellos de forma muy sencilla. Entonces aquí vemos, vamos a empezar a hacer este elemento, ¿de acuerdo? El elemento más grande del modelo, del ensamble. Aquí tenemos un poco la visión de conjunto, ¿de acuerdo? Tenemos con todos los números el número de piezas diferentes que hay, ¿de acuerdo? Tenemos rodamientos, tenemos tuercas, tenemos el pesador, tenemos un montón de elementos, ¿no? Entonces, pues empezaremos por el principio. Todos estos son los elementos que vamos a acabar dibujando para hacer el conjunto y hoy empezaremos con esta pieza, una pieza de revolución, donde después sacaremos el plano y aprenderemos cómo poner tolerancias, crear detalles, todo lo que sea necesario. Entonces, ahora aquí hacemos un poco más pequeño para poder trabajar y empezaremos con este elemento. Es importante, antes de empezar a dibujar, reflexionar un poquito sobre cómo vamos a hacer el elemento. En este caso, yo considero que lo más sencillo, primero tenemos que ver si es simétrico, que en este caso sí, porque si vemos aquí cómo nos está, ¿de acuerdo? Cómo está acotando, podemos ver que el 30 y los espacios son iguales, que no viene acotado porque se supone que es todo lo mismo. Entonces, esta pieza podemos dibujarla, es una pieza de revolución, pero podemos dibujar media pieza, hacerla rodar y luego hacer la simetría. Los tornillos que vemos también son simétricos, entonces lo mejor sería hacer media pieza con tornillos y con los agujeros para poner los tornillos en este caso tenemos el talle bajo, que son M8, tenemos aquí la longitud también. Entonces, yo haría primero este trozo que vemos aquí, la parte superior o el derecho o el inferior, el que prefiráis. Yo en este caso voy a hacer lo que sería el primer cuadrante, arriba a derecha. Le haremos los agujeros y luego haremos la revolución y la simetría. Entonces, empezamos. Vamos a empezar por el origen, iniciando un boceto 2D. ¿De acuerdo? Como decíamos, vamos a hacer este trozo, entonces nos convendría que sea este y en este cuadrante. Entonces, como solemos hacer siempre, empezamos con una línea. Veis que la ponemos ya desplazada, porque al hacer la revolución necesitaremos que nos haga el orificio. Y vamos orientativo, luego habrá que ponerle las medidas. Aquí tenemos una manera de hacer con Inventor, de que él nos detecte que queremos hacer una curva, pero yo lo voy a hacer con el arco, ¿de acuerdo? Bueno, pondremos un círculo y así aprendemos la herramienta de cortar. Entonces ponemos un círculo y vamos a aprender varias maneras de hacer esto. Entonces, una de las maneras es crear, por ejemplo, una línea, le vamos a decir que es de construcción y la vamos a poner horizontal. Entonces le vamos a decir que este elemento y este elemento son colineales y además le vamos a decir que este elemento y este punto son coincidentes. Entonces ya tenemos el círculo, la circunferencia cogida con el elemento. Y ahora deberíamos de cortar y ya dejarlo. Aquí también de forma vertical ya le decimos pues hasta aquí. Como veis, no nos hemos dado cuenta y hemos puesto una pieza de construcción. Si queremos cambiarlo, le damos con el segundo botón, apretamos construcción y ya es un elemento de croquis. Ahora nos sobra estos 3/4. Como nos sobran estos 3/4, venimos a recortar y aquí le daríamos aquí y ya nos recorta el elemento. Y ahora vendría el momento de poner las medidas. Entonces, acotar, vamos a acotar desde aquí hasta aquí. Pues la primera nos dice que es la distancia. Entonces, ¿qué distancia? Pues podríamos ponerle 150 partido 2 y así no tenemos que venir dividiendo. Yo creo que es
Perdón, 150 no, 150 es la medida de los centros, entonces aquí sería 130. ¿No? 130 ya lo tenemos. Ahora le daríamos el ancho sería desde el centro hasta aquí, serían 70 medios. Si lo vamos a poniendo así, lo bueno es que podemos coger directamente las cotas del dibujo y no tenemos que hacer ningún tipo de resta. Ahora yo pondría lo que viene siendo el diámetro interior, ¿de acuerdo? ¿Veis aquí? Tenemos este diámetro aquí no lo tenemos, pero si lo buscamos veríamos que es 60, ¿no? En esta vista. Entonces venimos otra vez aquí, ya sabemos que es 60, el diámetro interior, y ahora aquí, y le decimos que esto, bueno, nos lo ha cogido horizontal, escape, lo eliminamos y cogeremos mejores de punto a punto y así lo controlamos más. Esto hemos quedado que es 60 medios, ¿no? Veis que ya va cogiendo la forma y ahora deberíamos decirle el radio que tenemos de esto, que nos pone 5, pero no. Sabemos que el radio debe ser 30. Entonces, aquí no sabemos si nos está cogiendo el radio o el diámetro. ¿Perdón? Nos dice la cota, en este caso es evidente que por la medida nos ha cogido el diámetro. Si quisiéramos una cota concreta, pues tendríamos que ponerle que se trata del diámetro. Pero bueno, aquí ya vemos que nos está dando el radio porque está cogiendo desde el centro al tratarse de un arco. Entonces lo tenemos bien. Pues aquí el arco veis que es importante que esté centrado y ahora deberíamos darle radio 30, pero vemos que esto es demasiado grande. Entonces estamos teniendo un problema a la hora de acotarlo. ¿Por qué? Porque el centro lo hemos puesto a la altura, a la misma altura que esto. Pero si os fijáis, el centro lo tenemos en la parte superior. Entonces esta pieza no nos valdría y lo que tendríamos que poner ahora es el círculo en la posición que le corresponde. Entonces hacemos aquí la circunferencia, que como veis tenemos en construcción, habría que apretarle y cambiarle la construcción. Ahora vemos que ya tenemos aquí el elemento y tal como está en el dibujo lo vamos a acotar y le vamos a decir que está en 150 medios. ¿Está? Y ahora sí que lo tenemos en la posición correcta. Vamos a aprovechar para acotar antes de cortarlo. Entonces aquí nos dice que el diámetro son 60, ¿de acuerdo? Aquí es el radio, le hemos puesto el diámetro y ahora sí que vemos que es más coherente lo que tenemos. Ahora sí que necesitaríamos decirle que este punto y este son coincidentes y que este punto y este son coincidentes también. Y ya podríamos cortar, tal como hemos hecho antes, el modelo y ya lo tendríamos acotado. Veis que ahora podemos mover algunos elementos, eso es porque no tenemos bien definido. Movemos esto, ¿veis? No tenemos bien definido el croquis. Entonces, lo primero sería ver, aquí seleccionamos con mayúsculas, o con, ay, perdón, con Shift, los tres elementos y le damos visibilidad. Y ya podemos ver los ejes. Entonces le diremos que este punto es colineal con el eje. Entonces ya lo tenemos colocado. Y ahora aquí veis que nos faltaría decirle que este punto pertenece al eje. Ya tenemos la mayoría de los elementos bien colocados. Si apretamos, que esto habrá que ir haciéndolo regularmente, y estiramos, vemos que ya no se puede mover. Está todo bien acotado. Tenemos el ancho ya, 35, como veis aquí. Entonces ahora nos faltaría decirle cuánto mide esto, que en este caso es 21. Como nos da el total, pues sería 21 medios. Y ya nos faltaría el último elemento, que es este de aquí, que si nos lo miramos en el plano, este es 21 y el total es 60. Entonces, si el total es 60, como a nosotros nos interesa la mitad, sería 60 medios. Y ahora nos faltaría ya este diámetro que lo tenemos, segundo diámetro, que en este caso sería 68 M7. ¿De acuerdo? Entonces ponemos 68
y vemos que no es correcto. ¿Por qué? Porque deberíamos de poner 68 medios. Mucho cuidado con el uso de diámetros, porque si no nos generará errores. Y ya el último elemento que tenemos, que sería el diámetro más grande de aquí, no lo tenemos en esta, sino que aquí sí que podemos ver que es 98C11. En principio ponemos 98 entre ese y el origen. 98 medios y ya tendríamos la pieza definida. Todo perfecto. En principio lo tenemos ya, ¿de acuerdo? Podríamos acabar el boceto. ¿Ok? Y vemos que tenemos el boceto en negro, no se puede mover, está completamente definido. Entonces, y seleccionando boceto, que le podríamos decir perfil, el elemento no tenemos claro cómo se llama, ponemos perfil y ya está. Y si no le podemos decir, pues en este caso es perfil rueda de corte. Y así tenemos ya definido esto. Le damos a revolución. Y en este caso está definido ya el perfil, pero si no, el perfil lo podemos quitar. Seleccionamos perfil. Apretando aquí, veis que ya aparece en azul. Y seleccionar en eje. Como ya le hemos dado visibilidad, podemos ver aquí los ejes y seleccionarlos. Si no, tendríamos que venir aquí. Y veis que se van iluminando. Y apretar al eje que queremos, que en este caso es este. Queremos que nos haga la revolución así, 360 grados, está todo perfecto. Y ya tenemos la mitad. Y ahora deberíamos de pensar si queremos primero hacer la pieza y luego las operaciones, o si queremos hacer los agujeros y luego las operaciones. Si queréis, vamos a hacer primero la simetría de la pieza. En este caso la seleccionamos, venimos aquí, a patrón, y veis que hay un tipo de patrón que es simetría. Entonces, operaciones, seleccionaríamos revolución, plano de simetría, seleccionaríamos cara esta, o como nosotros hemos tenido el cuidado de ponerlo centrado, podríamos seleccionar este plano. Vamos a aceptar y ya nos crea la pieza y como está tocándose, nos crea el sólido. Veis que solo aparece un sólido, no aparecen dos, sino uno. Solo tenemos un cuerpo. Tenemos la revolución y la simetría. Ahora deberíamos hacer un croquis donde venían los taladros. Como veis, está sobre esta cara. Vamos a trabajar sobre la cara donde hemos hecho el croquis, porque será la primera que se ha creado antes de la revolución para evitar problemas. Entonces, vamos a crear boceto después de haber seleccionado la cara. Y ahora vemos que tenemos aquí dos taladros. Tenemos que buscar, en este caso se trata de un esquema de 4 taladros, y podemos optar por varias opciones. O hacemos un círculo, una circunferencia, y lo señalamos, o creamos uno y hacemos un patrón circular. Aprovecharemos para trabajar el patrón circular, así que vamos a poner solo uno de los taladros y luego los demás los utilizaremos con un patrón. Entonces venimos aquí a círculo, como lo que queremos es ubicarlo, ponemos de construcción y cogiendo el centro ponemos más o menos donde queremos que vaya. Veis que aquí nos dice, nos viene señalado solo el diámetro exterior, pero aquí dentro tenemos el diámetro donde están los taladros, que es 80. Entonces selecciono y le digo que quiero que sea 80. Ahora necesitaríamos el punto donde está. En este caso podemos usar el círculo, lo ponemos sobre esto y le vamos a decir que el círculo es de, veis que tenemos construcción, o lo eliminamos o lo volvemos a poner, o le apretamos encima, segundo botón, y aquí veis que está ticado construcción, lo quitamos. Como tenemos los ejes destacados, veis que los tenemos en visibilidad, le podemos decir que este punto pertenece, ahora mismo ya pertenece a la circunferencia de construcción, pero le decimos que pertenece aquí también. Esto sería el agujero que vamos a utilizar para poner. En vez de un agujero podríamos usar un punto, ¿de acuerdo? Si queréis, esto lo vamos a quitar y vamos a ver el punto, que es un punto de centro. Lo apretamos aquí y veis que está ya sobre la circunferencia si lo moviéramos, pero como hemos hecho antes le vamos a decir que este pertenece, ya lo tendríamos y podríamos salir. Veis que aquí si vemos ahora la perspectiva tenemos un punto. En ese punto va a ir ahora el taladro. Vamos a buscar las operaciones de taladrado. Veis que aquí tenemos agujero.
pero nosotros en este caso no queremos hacer un agujero, sino lo que queremos hacer es un taladro. Si le pusiéramos agujero, nos lo haría solamente para adentro. Entonces tenemos que ver qué tipo de taladro es. Veis que por el dibujo tiene rosca, ¿de acuerdo? Entonces aquí ahora tendríamos que buscar el tipo de agujero, agujero roscado. En este caso, que tenemos la rosca, el asiento, no tenemos ningún tipo de asiento. Aquí tenéis escariado, dentado, tenemos un avellanado. Entonces aquí nos pone ANSI, pero vamos a usar perfil métrico. En el tamaño, lo vemos, aquí no nos aparece, tendríamos que bajar, veis que tiene un circulito alrededor, venimos al detalle y nos dice que es métrica 8. Aquí tamaño, vamos hasta métrica 8, lo seleccionamos. Veis que ya aparece pasante de lado a lado, pero no lo queremos pasante. Y aquí tenemos también la clase. Si tenemos la clase apuntada, en este caso aquí no aparece, veis, en ninguno de los dibujos, no nos aparece la clase, pues tendremos que decirle nosotros la profundo, en este caso son, aquí tenemos el paso de 1,25, profundidad completa pasaría por todo, pero no, la profundidad no es completa, sino que tenemos que decirle nosotros aquí abajo cuál es la profundidad. En este caso sería 18, tenemos que darle la rosca, entonces sería 15 y nos haría el agujero. Si queremos volver para modificar alguna cosa, aquí veis que pone propiedades y nos dice la posibilidad de extender. Luego aquí también podemos decirle si es pasante o si es hasta. En nuestro caso tendría que ser hasta o darle una distancia. ¿Vale? Teníamos pasante, por eso lo hacía de lado a lado. Nosotros le tenemos que decir una distancia. Y veis que este dibujo que tenemos aquí, dibujito, es lo mismo que tenemos en este. Entonces aquí ya podemos decirle que esta parte es 15 y que la otra parte, hasta el taladro, es 18. El ángulo lo mantenemos y ahora ya veríamos, ya vemos que tenemos un perfil de métrica 8, ¿de acuerdo? De paso 1,25, clase 6H, tamaño, y le damos a aceptar. Ya tenemos el primer taladro aquí. Aquí le tendríamos que decir taladro M8. Tenemos ya revolución. Rueda, ¿vale? Ya tenemos el primer taladro. Ahora viene el momento de usar un patrón circular para poder conseguir esto que vemos aquí en la imagen. ¿De acuerdo? Entonces seleccionamos el taladro. Veis que ya se selecciona en azul. Y tenemos en azul también seleccionado. Y vendremos a patrón. Patrón circular. Aquí tenéis la explicación. En este caso, hacer un patrón. La operación, como ya la hemos seleccionado, no nos dice nada. Si queréis podemos probar sin seleccionar. Apretamos fuera. Le damos a patrón circular. Y seleccionamos del árbol que tenemos aquí de modelo el taladro. Y ahora nos dice eje de rotación. Como los tenemos vistos, ya los podemos seleccionar aquí. Si no, podríamos venir al árbol y seleccionar el que va a ser el centro. En este caso va a ser el eje X porque es alrededor de donde girarán. ¿Veis? Y ya nos dice el número de posiciones. Él tiene 6, pero nosotros queremos 4. Y el ángulo total son 360 grados. Veis que aquí nos puede decir si es fijo o rotacional, que en este caso esto nos da igual. Y le damos a aceptar. Y como veis ya tenemos los taladros. Están los taladros. Luego haremos un corte y podremos verlos mejor. Pero bueno, aquí ya tenemos los taladros. Y ahora nos faltaría hacer la simetría. Patrón. Taladros. No tenemos que poner nombres complejos, pero sí que tenemos que tener nombres que nos describan un poco lo que vamos haciendo. Ahora faltaría, podemos seleccionarlos ya para adelantar faena, ¿vale? Y le damos a simetría. Ahora nos falta seleccionar el plano de simetría. Veis que él también nos da la opción de seleccionar el plano aquí directamente en vez de seleccionarlo en el árbol. Yo prefiero seleccionarlo en el árbol porque se ve mucho más sencillo y tenemos más control. En este caso la simetría será usando el plano medio. Lo tenemos ya. Le damos a aceptar y ahora veremos que ya tenemos los taladros en los dos lados. Simetría, patrón, taladros, M8.
Entonces vamos viendo que podemos seguir aquí. Aquí tenemos revolución rueda. En vez de revolución rueda, igual podríamos ponerle cuerpo rueda. Es muy importante que nombremos las operaciones, porque cuando vayamos a tener muchas operaciones, luego será un jaleo de poder buscarlo y si vamos a trabajar con más gente, pues esto nos lo va a facilitar muchísimo. Entonces ya tendríamos en principio toda la pieza que vemos aquí, todo perfecto. Podemos buscar, podemos mirar el modelo que tenemos en 3D, que sería este de aquí abajo, ver si coincide, isométrica, en este caso esta, sí que vemos que el dibujo pues coincide con lo que tenemos aquí. Guardamos el modelo y en el siguiente veremos cómo crear el plano de este elemento. ¿De acuerdo? Nos vemos en próximos tutoriales. Que tengáis buen día.